Todos cometemos errores. ¿Pero cuáles son los errores que se cometen al ejecutar la práctica de la traducción? Hola, hoy hablaremos sobre errores de traducción. Pero primero hay que preguntarnos, ¿qué son estos? Primeramente voy a dar a conocer y voy a profundizar las definiciones que nos comparten algunos de estos autores acerca de los errores de traducción. Para empezar, Honig define el error de traducción como un obstáculo para el cumplimiento de la función textual, incluyendo algunas formas de faltas lingüísticas. Esto quiere decir que la autoridad del autor es parte de la función textual porque es uno de los motivos porque es precisamente él quien habla sobre el tema. A su vez, esta autoridad se nutre tanto de la enumeración de hechos, números, estadísticas y testigos como de la formulación lingüística del texto. Por otra parte, para Nord, un error de traducción no puede definirse como una desviación de un sistema de normas o reglas, puesto que no podemos sostener que éstas existen para todos los casos posibles de traducción. Además, recalca que si en el marco de concepto funcional la finalidad del proceso traslativo se define mediante el encargo de traducción, un no cumplimiento de tal encargo con respecto a determinados aspectos funcionales debe considerarse como error o falta. Todo esto significa que una traducción dada no puede evaluarse sino con respecto a un objetivo traslativo determinado. En otros autores están Cherubim y Pesch, los cuales consideran que un error suele definirse como una desviación de un sistema de normas y reglas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la traducción profesional, el ser erróneo no es una cualidad de la expresión o del texto mismo, sino una que se le atribuye en la situación dada. Quiere decir que una determinada expresión puede considerarse correcta en el sentido de que es funcional o puede considerarse incorrecta según las situaciones. Como es bien sabido, el encargo de traducción condiciona las demás fases del proceso traductor, es decir, todo debe girar en torno a la intencionalidad del texto final. Se debe tener en cuenta el tema, el grado de especialización, el tipo textual y el público al que va dirigido o el ámbito de uso del texto, pues solo así se logra construir una traducción de calidad. El simple hecho de no saber o no conseguir adecuarse a las condiciones exigidas por la lengua meta conduce a reformulaciones que pueden dificultar o impedir la comprensión del texto terminal por parte del destinatario, anulando en parte o en su totalidad la función comunicativa que éste tenga asignada. Es precisamente por esto que Colado, Real, Jiménez, Pujante y Cortijo, en su obra El origen de los errores en traducción del año 2001, nos recuerdan que el error no es solo una reformulación concreta, sino la incapacidad para percibir la ruptura. Los errores más frecuentes detectados son aquellos que afectan al proceso de atribución de sentido a un texto, provocando rupturas de coherencia, inadecuaciones terminológicas, uso de significados literales o combinaciones léxicas no toleradas por la lengua meta. Dentro de esta sección hablaremos un poco de distintos modelos propuestos por algunos autores. Primeramente tenemos las 3 categorías de errores propuestas por Nord. En primer lugar tenemos el error pragmático. De estos se tratan de los errores que perjudican la funcionalidad, ya que no cumplen las instrucciones pragmáticas del encargo. En segundo lugar tenemos los errores culturales. Aquí se tratan de errores que la perjudican de modo indirecto al no cumplir las normas y convenciones estilísticas generales o genéricas de la cultura meta. En tal caso, la traducción se entiende, pero no es aceptable desde el punto de vista textual. Y por último, en tercer lugar, tenemos los errores lingüísticos. En ellos se incluyen faltas a la normativa y a la gramática de la lengua meta. Además, Delisle propone un modelo en el cual se indica 8 errores de la traducción que se categorizan de esta manera. Error de falso sentido
adicción, contrasentido, de sinsentido, omisión, hipertraducción, subtraducción y error de sobretraducción. Más adelante, una de mis compañeras estará profundizando más acerca de este modelo. En su modelo, DeLisle propone dos tipos de errores de traducción que afectan al texto de llegada. Él los denomina falta de traducción y falta de lengua. La falta de lengua existe como un error presente en el texto terminal, y es producto de la insuficiencia de noción de la lengua meta o la incapacidad de delimitar las reglas propias de cada una de las lenguas implicadas en el proceso de traducción, produciéndose así interferencias. Ahora bien, la clasificación de este autor nos presenta 8 errores de traducción que han servido como base para la evaluación de diversas traducciones con el paso de los años. El primer error con el que nos encontramos es el falso sentido, en donde el traductor cae en la malinterpretación de alguna palabra. A su vez, el contrasentido representa una especie de traición al pensamiento del autor del texto, ya que ocurre al atribuir un sentido erróneo a una palabra o a un grupo de palabras. El sinsentido otorga una formulación absurda a algún segmento del texto de partida. La adición introduce de manera injustificada elementos de información superfluos, y por el contrario la omisión no traduce elementos del texto original. El error de hipertraducción se basa en la elección de una traducción admisible pero alejada de la expresión original. La sobretraducción se concibe como el acto de traducir expresamente contenidos del texto original que la lengua meta conservaría de manera implícita. Y finalmente, la subtraducción consiste en no colocar las ampliaciones o compensaciones que se requieren de acuerdo al sentido del texto original. Bien, ahora serán presentados los errores de la traducción en el discurso escrito. Hurtado clasifica los errores de traducción en 3 bloques: las insuficiencias que afectan a una comprensión correcta del texto original, los cuales son el contrasentido, el falso sentido, el sinsentido, la adición innecesaria, la supresión, etc. Sin embargo, estos serán explicados más adelante. Las que afectan a la expresión de la lengua meta, que podrían ser la ortografía, la sintaxis, la falta de la lógica, la incoherencia, el calco, la falta de eufonía, etc. No obstante, estos dos son los que recobran mayor sentido a la hora de especificar errores textuales. North, por su parte, propone la siguiente clasificación de errores de traducción: errores pragmáticos que perjudican la funcionalidad de la traducción al desobedecer las instrucciones del encargo, errores culturales, los cuales perjudican la traducción al no cumplir las normas y convenciones estilísticas generales de la cultura de llegada, y errores lingüísticos relacionados con las faltas gramaticales, de léxico y ortografía, estos últimos siendo los que representan a los errores escritos. Por su parte, Sigrid Kubsch estableció en 1985 los siguientes criterios de evaluación para una traducción: la función textual del texto meta, la coherencia textual, el tipo de texto y sus formas convencionales, las convenciones lingüísticas, entre otros criterios. Sin embargo, los anteriores están principalmente enfocados en los errores de traducción textual. Hurtado sugiere la siguiente clasificación, que sin duda podría presentarse en forma de errores si los siguientes problemas no son evitados. Es una lista con distintos elementos, no obstante se recabaron principalmente los que podrían contar con afecciones textuales. En primer lugar se encuentran los problemas lingüísticos, los cuales están relacionados con el plano léxico y morfosintáctico. En segundo lugar se encuentran los problemas textuales, los cuales están relacionados con cuestiones de coherencia, progresión temática, cohesión, tipologías textuales y estilo. Y en tercer lugar se encuentran los problemas de intencionalidad, los cuales están relacionados con la captación de información del texto original. Por otro lado, DeLisle propone la siguiente tipificación de los errores de traducción, todos estos yendo acorde a los errores textuales. Primero, el falso sentido, el cual se define como la falta de traducción que resulta de una mala apreciación del sentido de una palabra o de un enunciado en un contexto dado. En segundo lugar se encuentra el contrasentido, que es el atribuir a una palabra o a un grupo de palabras un sentido erróneo o, de modo más general, traicionar el pensamiento del autor del texto de partida.
En tercer lugar se encuentra el sinsentido, que es dar a un segmento del texto de partida una formulación en lengua de llegada totalmente desprovista de sentido o absurda. En cuarto lugar se encuentra la adición, que es el introducir de manera injustificada en el texto de llegada elementos de información superfluos o efectos estilísticos ausentes del texto de partida. En quinto lugar se encuentra la omisión, que es el no traducir de modo injustificado un elemento de sentido o un efecto estilístico del texto de partida. En sexto lugar se encuentra la hipertraducción, que es el efecto de método que consiste en elegir sistemáticamente entre varias posibilidades de traducción aceptables, la traducción literaria incluida, el giro cuya forma se aleja más de la expresión original. En séptimo se encuentra la sobretraducción, que es el traducir explícitamente elementos del texto de partida de la lengua de llegada, generalmente implícitos. Y por último, pero no menos importante, la subtraducción, que es el no introducir en el texto de llegada las compensaciones, ampliaciones o explicitaciones que exigiría una traducción idiomática y conforme al sentido del texto de partida. Ahora se hablará de los errores de traducción en textos literarios. Pero, ¿qué son los textos literarios? Bueno, los textos literarios se caracterizan por poder combinar tipos textuales, integrar campos temáticos diferentes, presentar distintos tonos textuales al reflejar relaciones interpersonales, alternar modos diferentes, entre otras características. Asimismo, otra cualidad de estos textos es que pueden presentar diversas referencias culturales propias de la cultura original. Entre los errores más comunes se encuentra el descuidar al público al que va dirigido, ya que la traducción literaria cuenta con una gran variedad desde lo infantil hasta el culto. Este error va de la mano con la finalidad, ya que dependiendo del público es lo que se expresará. No obstante, otro error que suele pasarse por alto son los elementos culturales y en texto literario. Esto también tiene una gran importancia, pues sitúan la obra en un contexto claro y definido. Esto puede presentar grandes problemas para el traductor literario, pues debe intentar encontrar un equilibrio en la traducción de estos referentes culturales y establecer un diálogo entre la cultura de origen y la cultura meta. Entre otros errores, se puede presentar una falta de coherencia y cohesión al tratar de trasladar el texto de una lengua a otra, así como la pérdida parcial o total del sentido que quiere ser transmitido en el texto original. Es por ello que el traductor se encuentra en una constante búsqueda de equivalentes o recursos literarios que puedan alcanzar una traducción asimilable y que no pierda el sentido creativo o la originalidad que caracteriza a esta categoría. La resolución de problemas en la traducción. Hurtado sostiene que el análisis del error no puede desvincularse de los mecanismos cognitivos del proceso traductor, pues estos mecanismos son los que dan cuenta de las causas del error. Al mismo tiempo, cabría acotar que el análisis del error está estrechamente ligado a los mecanismos de resolución de problemas de traducción. Y es aquí donde entra el uso específico de las estrategias de traducción. Como dice la autora Hurtado, las estrategias están en relación directa con la resolución de problemas, interactuando con el conocimiento general del traductor. En este sentido, las estrategias están muy implicadas en el desarrollo del proceso traductor, ya que desempeñan un papel fundamental en las operaciones de resolución de problemas y en los procesos de toma de decisiones. Y he aquí algunas estrategias de comprensión del texto original. Diferenciar tipos de discurso, identificar las estructuras de los textos, observar progresión y encadenamiento de la información, diferenciar ideas principales y secundarias, establecer relaciones conceptuales, aplicar el razonamiento lógico, extrapolar ideas, fijarse en las ideas más que en la forma, visualizar los hechos que expone el texto. También aquí algunas estrategias para resolver problemas de reexpresión. Aquí es diferenciar los diversos tipos de expresión escrita o oral, analizar la adecuación al texto escrito o oral, asumir el papel de emisor real en la lengua meta, ponerse en la piel del autor original, pensar en el destinatario, buscar espontaneidad en la lengua de llegada, ya sea parafrasear o retraducir. Y lo más importante, desconfiar ante las palabras y estructuras de dudosa naturalidad en la lengua de llegada. Sin duda, es común cometer errores dentro del proceso de la traducción, mas eso no quiere decir que el proceso sea ineficaz, sino que la práctica de la traducción es un proceso de aprendizaje. Muchas gracias por seguir aprendiendo con nosotras. Nos vemos a la próxima.